Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en Contracultura News, cuando hoy día es martes 6 de septiembre del año 2021. Para aquellos que están por primera vez en este programa, les doy la bienvenida y el objetivo es justamente que demos un repaso por las principales informaciones que están llegando de distintas partes. La verdad es que la cantidad de información es abrumadora, es muchísima información, como ustedes, los que están más conectados, pueden ver y saben que esto es realmente agotador. Es un bombardeo constante de no solamente de información, sino que es un ataque contra otro. Cada día vemos cómo progresivamente no solamente se van destruyendo nuestras libertades, pero vemos como también la vida misma se está destruyendo. Hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con las últimas leyes del aborto, lo que está pasando ahora en México con ese tema también, y vemos también cómo progresivamente se va destruyendo la vida humana, se le va quitando valor cada vez más a la vida humana. Y cualquier sociedad que entra en ese camino evidentemente está condenada a su autodestrucción, y por eso es tan peligroso el camino que están eligiendo muchos. Bueno, pero no vamos a hablar de esto hoy día aquí en el programa, vamos a hablar de esto y muchísimo más aquí después de este pequeño corte. Bienvenidos todos aquí a Contracultura News. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en esta hermosa mañana del 6 de septiembre del año 2021. Vamos a dar inicio inmediatamente a la información que viene llegando, porque resulta que vamos a partir con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que marca la tendencia, porque la semana pasada la administración de Biden insinuó la firma de un tratado de armas pequeñas, entre comillas, de las Naciones Unidas, que abriría la puerta para que los estadounidenses se agreguen a la lista mundial del registro de armas. ¿Qué es esta lista mundial del registro de armas? Bueno, no es nada más ni nada menos que una lista de registro de armas de las Naciones Unidas. Recordemos, haciendo un poco de memoria, que en el año 2019 el presidente Trump retiró todo este apoyo de Estados Unidos al tratado de la ONU y dijo: mi administración nunca ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, y retiramos nuestra firma. Pero las Naciones Unidas pronto van a recibir un aviso formal de que Estados Unidos está rechazando este tratado, dijo Trump. Así que, según un artículo de la Asociación Nacional del Rifle, que analiza todo este tratado, dice que este pacto globalista pide una prohibición de la posesión civil de armas de estilo militar, no armas automáticas o cargadores con una capacidad de más de 10 tiros o 10 rondas, grabaciones balísticas, diferentes clasificaciones también de riesgo según los tipos de armas de fuego, es decir, todo lo que vienen siendo los calibres superiores a .45, son un riesgo intolerable para la seguridad pública, dicen, y las pistolas y rifles semiautomáticos son también de alto riesgo. ¿Qué más hay acá? Licencia y registro de todas las armas de fuego, restricciones de capacitación y almacenamiento, periodos de espera, requisitos de retención de registros de 20 años de los vendedores, límites también de edad para poseer estas armas y que requieren además una necesidad demostrada de poseer un arma de fuego, y la autodefensa no es una de ellas. La autodefensa no es una de ellas. Eso es básicamente lo que están tratando de meter en el inconsciente colectivo. Sino que simplemente todavía dan algunos permisos para caza y otro tipo de cosas, pero todo lo que tiene que ver con una horda de personas que pueden entrar a tu casa, eso es lo que se está suprimiendo, la defensa, la autodefensa de las personas. Recordemos que todo esto parte, quien suscribe primero este tratado, si mal no recuerdo, fue el presidente Kennedy, que abrió las puertas justamente para el desarme de los norteamericanos, y sabemos que toda gran tiranía hace eso antes de tomarse el poder. Lo primero que hacen es desarman a la gente. Si no, vean lo que pasa en China, si la gente puede tener armas, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Corea del Norte, etc. Eso siempre lo han hecho. Pero evidentemente hay gente que no entiende esto, que un pueblo desarmado es un pueblo completamente a la deriva y que no tiene literalmente cómo defenderse. Así que, ¿qué dijo
NRA, la Asociación Nacional del Rifle, dijo: este es el primer paso hacia la creación de un registro mundial de armas de fuego, y el presidente Biden quiere dar a los burócratas extranjeros el control de los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, y la Asociación Nacional del Rifle lo combatirá en cada paso del camino. Manténganse al tanto. Bueno, de eso se trata. Es un registro mundial de armas que quiere hacer esta organización globalista de extrema izquierda llamada Naciones Unidas. O sea, no solamente quieren un registro de salud, sino que también quieren un registro mundial de todas las personas que poseen armas, y son ellos finalmente quienes van a regular quién puede o no puede poseer un arma. Sabemos que no quieren que nadie esté armado, exceptuando, por supuesto, los grupos terroristas que ellos apoyan abiertamente. Y eso lo hemos visto en el último tiempo, cómo están llevando conflicto a diferentes partes, y para esa gente no... Para las víctimas de estos grupos no hay derechos humanos, no hay absolutamente nada. Son utilizados justamente para llevar a cabo esta agenda y poder controlarlo absolutamente todo. De eso se trata: control, control y mucho más control. ¿Qué más hay acá? Tenemos noticias impactantes que llegan desde Australia. Siguen llegando noticias que son ya realmente de otro planeta. ¿En qué momento Australia se ha transformado en lo que estamos viendo hoy en día? Nadie lo puede entender. Y lo que menos se puede entender es cómo la policía se presta para esto. Hemos visto los campamentos de COVID donde internan personas que están haciendo un llamado ya de alarma, de ayuda, para que el mundo se entere de lo que está pasando en Australia. Sí, campos de internamiento, con la excusa de la salud. Se ve gente perfectamente sana, y están encerrados ahí, y su gobierno lo está encerrando. Tenemos el paro de los camioneros en Australia, que dijeron: esto no va a terminar hasta que saquemos al gobierno. Y de a poco se están viendo algunas vitrinas de los supermercados completamente vacías de productos. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Australia, porque hay algunas personas que comentan siempre acá y son de Australia. Así que en algunos lugares se han visto ya problemas para de abastecimiento de productos de primera necesidad, especialmente en los supermercados, producto de que los camioneros han anunciado este paro para sacar al gobierno. ¿Pero por qué quieren sacar al gobierno? No solamente por estos centros de cuarentena, de estos campamentos o campos de concentración que están haciendo para llevar a gente sana ahí, sino que por los múltiples acosos y maltratos de la policía hacia personas que están sentadas en el parque simplemente sin hacer nada. Vimos videos de una persona que la tomaban detenida porque cruzaba una línea, que era una línea divisoria, no sé si era de un condado o de un estado, y la tomaban detenida por eso. Hemos visto cómo los policías acosan a la gente por quitarse las mascarillas, especialmente una mujer que ha sido acosada por beber el té simplemente sin mascarilla. Y la violencia policial es un llamado desesperado de Australia. Los videos que circulan de los campos de cuarentena están ahí. Y es un modelo que quieren implementar en diferentes partes para la gente que no se ha inoculado, por supuesto. ¿Quién no se ha inoculado? Bueno, cualquier persona que no tenga la última dosis, por supuesto. Así que si usted piensa que por el hecho de estar inoculado ya está inoculado, está completamente equivocado. Mientras usted no tenga la última dosis, cuando vaya a la número 10, le van a decir, no, pues usted no está inoculado. Como lo ha hecho el primer ministro de Israel, que ha anunciado que las personas que no tengan la tercera dosis se van a considerar simplemente como no inoculadas. Así que mucho cuidado con estar criticando a las personas y entrando en ese juego de división, porque usted también el día de mañana puede ser una víctima, y lo sensato aquí sería centrarse en quiénes son los culpables de esto y no que la gente se esté peleando entre ellos, mientras los gobiernos toman el control y toman el poder. ¿Qué dijo esta mujer que se ha hecho viral?
Esta mujer es, tengo entendido, la ministra de Salud de Canadá. ¿Y qué es lo que ha dicho ella? Ha dicho, esto ya que llegó para quedarse. Olvídense de la vuelta a la normalidad y olvídense también de que esto se va a acabar en algún momento, porque van a necesitar más inoculaciones y que hay que convivir con esto. El peligro de esto es mucho más grande de lo que la gente percibe, porque están anulando el sistema inmunológico y la única manera de defenderse contra algo que está en el ambiente, cualquier cosa ya el día de mañana, va a ser depender de las grandes farmacéuticas y del control del Estado. Anulando tu sistema inmunológico es un nuevo sistema de guerra. Piensen en eso. Y eso está aprobado, lo dice la misma gente, lo ha dicho la misma gente incluso de Pfizer, que ha dicho abiertamente en un video que circulaba dentro de un laboratorio de Pfizer, una persona que estaba ahí, que trabajaba para la empresa, decía, bueno, esto reduce el sistema inmunológico en un 35%, solamente con una dosis. Imagínense de lo que estamos hablando aquí. Mucha gente se siente abandonada el día de hoy, producto de que sus mismos hermanos, sus mismos humanos, los mismos humanos, digo, los han dejado abandonados en esta carrera, a merced de esta tiranía. Piensen también en eso un momento. Hoy día la moda es culparse unos con otros, pero nadie ve al verdadero culpable de todo esto. Eso no importa, ¿cierto? Lo importante es hacer la guerra entre las personas. Y con eso van tomando mucho más control, mucho más poder. Es imposible no denunciar lo que está pasando en Australia. Las autoridades en Victoria, en Australia, han anunciado además que van a bloquear a todas las personas no inoculadas para que no puedan participar también de la economía. Y nadie se está cuestionando esto. Evidentemente hay resistencia cada día más, pero lo que es gravísimo es que puedan hacer solamente ese tipo de declaraciones. ¿A dónde han llegado con el control, con estos programas de control mental, de ingeniería social, que simplemente pueden pararse y decir lo que están diciendo? Porque les vuelvo a repetir, mientras no haya una prueba de que estas personas que no se han inoculado no sean portadores o no sean un peligro para la salud pública, como ellos dicen, no pueden bloquear a estas personas por el hecho de ejercer su libre albedrío, sus elecciones también. Así que todo esto, estos acosos rutinarios de las personas que están en Australia, por no usar, por ejemplo, estas máscaras faciales. Vimos un video también de un anciano que sufrió una convulsión después de que la policía lo atacara por no cubrirse la cara mientras hacía ejercicio. Ejercicio. Están atacando a gente que está haciendo ejercicio. Todo esto fue en un jardín botánico en Brisbane. Ahora se está haciendo referencia a Australia como la isla prisión, porque es uno de los países que ha impuesto uno de los cierres más draconianos del mundo desarrollado, fuera de China, donde literalmente te encierran en un edificio y te clavan las puertas por fuera. Estos campos de detención en China ya los vimos, no es nada nuevo. Incluso la prensa aquí estaba haciendo gárgaras con esto y decían, wow, qué rápido que construyen. ¿Se acuerdan? Cuando empezó todo esto y decían, qué rápido que están construyendo todo esto. Es impresionante el esfuerzo del sistema del PSC para poder encerrar a su gente. Pero aquí estaban maravillados y los medios mostraban esto como lo último. Cero crítica contra los verdaderos, no solamente violadores de los derechos humanos, sino uno de los principales culpables de lo que está pasando. Pero la idea no es que usted culpe a su vecino. Así que todo esto, habiendo impuesto todos estos cierres draconianos a Australia, de todo el mundo desarrollado, incluido además toque de queda nocturno, igual que en Chile, y sin aparentemente ningún plan de escape. El
Mes pasado, por ejemplo, para que vean hasta dónde está llegando esto, el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, expresó su furia porque los australianos estaban quitando las máscaras al aire libre para beber alcohol en los bares emergentes. Yo no sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta de la dimensión de esto, si usted está despertando realmente a esta realidad, porque hay mucha gente que está aquí en el programa y que ya entienden estos temas, pero el gobierno lo está a usted sancionando por quitarse una máscara para poder respirar, o en este caso para beber una copa en los bares emergentes. Entonces, el día de mañana, ¿qué le van a decir? ¿Que no va a poder comer? ¿Que no se va a poder alimentar? Porque si ya le está diciendo que no puede respirar, imagínense lo que viene hacia adelante y si la gente esto lo está aceptando. Dijo, no se quitarán las máscaras para consumir alcohol al aire libre. Ya no podrán quitarse la máscara para beber un cóctel en una cervecería al aire libre emergente en un sendero como parte de un recorrido de un pub, dijo Andrew. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir, no es lo que dice el señor Daniel Andrews, este primer ministro de Victoria. Es que se atreva a salir con esto y crea que se va a salir con la suya. Es impresionante lo que estamos viendo. ISIS-K, sabrán ustedes que es este grupo que prácticamente es lo mismo que el Talibán, solo son un alcance de nombre distinto, pero está planeando explotar toda esta crisis de refugiados, esta ola de refugiados de Afganistán, para, como les decía el programa anterior, enviar a sus compañeros, por supuesto, a Occidente. Esto lo han advertido muchos expertos, que ISIS-K se está preparando para explotar toda esta ola de refugiados creada por la toma de control de Afganistán por los talibanes para infiltrar justamente a estos terroristas en el oeste, en una repetición de lo que sucedió después del aumento de migrantes en el año 2015. Así que tenemos una situación gravísima donde países irresponsables están hablando de recibir inmigrantes, refugiados en este caso, sin ningún background check, sin ningún tipo de chequeo previo. En este caso, ¿quién les va a dar el chequeo, los papeles para entrar? ¿El mismo gobierno del Talibán? ¿Qué es lo que pasaba en Venezuela? Con la gente que entraba en Venezuela, de Venezuela a otros países. ¿Quién emite los documentos? ¿Cómo sabemos que efectivamente no es una persona que viene simplemente a trabajar o está tratando de escapar de esa tiranía, sino que dentro de esa ola también es una oportunidad perfecta para poder mandar gente y constituir estas células durmientes? Países como Chile, que no tienen inteligencia actualmente, imagínense la irresponsabilidad del gobierno al estar afirmando que va a recibir estos refugiados si está probado que no hay inteligencia. Al menos no una inteligencia operativa, y parece que los informes también que se envían a la moneda, bueno, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. ¿Hay una crisis de confianza ahí? Es muy probable. Mientras todos los chilenos han estado encerrados con otra de las medidas más draconianas, con la diferencia de que la policía en Chile no se ha prestado para ese nivel de represión, y el ejército tampoco, las Fuerzas Armadas en general, quizás producto de lo que pasó con el régimen del presidente Pinochet, que dejó esa huella en el subconsciente, de esto que se denominaba la persecución a grupos terroristas, que se denominaba como durante mucho tiempo como esta violación sistemática a los derechos humanos. Bueno, el país quizás ese mismo trauma el día de hoy lo está salvando de que las policías no sean tan brutales o las Fuerzas Armadas no sean tan brutales como lo que hemos visto que está pasando en otros países, incluido Francia, incluido Australia, incluido el Reino Unido.
donde literalmente ya hay una purga completa, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino que también en las policías, y si no estás de acuerdo con aplastar a tus conciudadanos, simplemente, bueno, te puedes ir, puedes pasar a retiro. Y eso está pasando, es algo sistemático, está pasando en diferentes partes. En Estados Unidos vimos exactamente el mismo fenómeno. Muchos policías tratando de simplemente renunciar para no hacerse parte de esto, o porque simplemente no querían arrodillarse ante Black Lives Matter, por ejemplo. Así que todos estos, Europa y Occidente están sufriendo todo este tipo de ataques de guerra no convencional para no solamente desmoralizar a las personas, sino que también destruir el tejido social, destruir a las instituciones, mientras los enemigos se van preparando, se van organizando detrás de las cortinas, y Occidente solo se está cortando la garganta, Europa y Occidente en general. Solo. ¿Por qué? Porque han sido incapaces de advertir el peligro que hay aquí. Vemos como China ahora abiertamente se beneficia. ¿Se beneficia de qué? Del conflicto justamente que hay en Afganistán. Se beneficia también de la corrupción en Latinoamérica para hacer crecer su influencia. ¿Quién dijo esto? El almirante Fowler, por ejemplo, el 16 de agosto del año 2021. En un artículo de The Epoch Times dijo, Craig Fowler dijo, el almirante estadounidense, por supuesto, advirtió que el régimen chino busca seguir avanzando en su influencia coercitiva en Latinoamérica, explotando la corrupción en la región y los recursos naturales. Dijo además que China ha mejorado su juego a mil, que ha ofrecido amplias oportunidades de educación militar, por ejemplo, becas de ingeniería cibernética, paquetes anuales de cooperación en seguridad sin condiciones, dijo Fowler en una entrevista con Político el 12 de agosto. ¿Qué más dijo Fowler? Dijo, las empresas chinas estatales y privadas a menudo explotan la corrupción generalizada en la región para socavar las prácticas de contratación justa. Una táctica común que utilizan es proporcionar beneficios lucrativos a los funcionarios locales a cambio de acuerdos favorables, agregó. Esto pasa en todas partes, no solamente en América Latina. Fowler también sabe perfectamente lo que pasa dentro del Estado norteamericano. Fowler además reconoció que esta inversión en la región es necesaria para recuperarse de los impactos económicos del COVID. Me puedo reír ahí es impresionante. Mientras todo esto pasa, y es la realidad de lo que está sucediendo, la gente se está peleando entre ellos, acusando unos a otros, humeando con el vecino, mientras caen como moscas. Así que, ¿qué es lo que busca el régimen chino? Según Fowler, es crear dependencias, lo mismo que hemos dicho en otros análisis anteriores. No asociaciones de confianza, sino que dependencia. Eso es lo que hace un psicópata, un sociópata para tratar con sus víctimas. Crea dependencia, es crear una dependencia. Una suerte de síndrome de Estocolmo. Así que crea además condiciones para sus socios en los cuales estos últimos se ven obligados a elegir un bando. Beijing lo que quiere es crear un sistema global en que los regímenes autoritarios sean vistos como formas legítimas de gobierno. Un sistema donde se sofocan el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertad de expresión, por supuesto. Un sistema donde las normas internacionales se manipulan para su propio beneficio. Y eso está sucediendo ahora, señaló. También, ¿qué dijo Fowler? Importante escuchar a esta gente cuando habla. El PSC se siente más cómodo negociando en Latinoamérica con regímenes autoritarios como el suyo. El comportamiento de China en Venezuela proporciona un ejemplo de ello. No es una coincidencia que las empresas chinas brinden obsequios y comisiones ilícitas como sobornos mientras hacen negocios con el régimen de Maduro, que al igual que el suyo abusa sistemáticamente de los derechos humanos. Y la ONU no dice nada de esto, por supuesto. De hecho, la vez que fueron a denunciar, porque han ido muchísimos abogados, creo que eran unos abogados de derechos humanos, lo vimos hace bastantes meses atrás, fueron a denunciar estos abogados chinos las violaciones a los derechos humanos de las que estaban siendo objeto ellos y sus coterráneos también. ¿Y qué hizo la ONU? Los denunció.
le dijo al régimen chino, oiga, esta gente, pongan ojo con esta gente, porque los está hablando mal de ustedes. El almirante Fowler además dijo que, y relató que durante sus viajes a la región vio docenas de proyectos chinos en diversas industrias de diferentes tamaños, como la presencia de barcos pesqueros chinos frente a las costas de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, empresas chinas en el canal de Panamá y la zona libre de Colón. Estos puertos, hemos hablado hasta el cansancio de estos puertos, están diseñados para ayudar a alimentar el apetito de China. ¿Por qué? Por alimentos y recursos. Todo esto está causando un daño real al medio ambiente de la región. Contribuye además a la deforestación de la Amazonía, la minería y la tala ilegales, con una supervisión ambiental laxa y la sobrepesca, dijo Fowler. China también lo que busca es el agua, y enfatizó que América Latina y el Caribe cuentan con 30% del agua dulce en el mundo, comparado solo con el 8% de China. El 8% con el 30%. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego aquí? Yo sé que hay mucha gente que lo entiende, pero nos falta todavía crear conciencia de esto, muchísima. No hay una conciencia de lo que tenemos en América Latina, o Hispanoamérica, como les gusta tanto a algunos decir. El Caribe también. Así que con el control de toda esta agua dulce del mundo y con la política de China ahora de tener los hijos prácticamente que quieran, mientras el mundo occidental está feminizando a sus hombres, ¿cómo nos vamos a defender de todo esto? Va a ser muy tarde cuando se arrepientan después de lo que han hecho, de lo que han apoyado, de a dónde las empresas incluso han ido a meter sus recursos. Me refiero a publicidad que termina siendo subversión. Sí, China, Rusia, por ejemplo, no quieren una sociedad de hombres feminizados. ¿Por qué? Porque necesitan combatientes. Venezuela tampoco quiere una sociedad de hombres feminizados. ¿Por qué? Porque su fuerte es el ejército. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta que esto es una guerra. El interés creciente que tiene China en América Latina y el Caribe es que la región proporcione el agua y las tierras cultivables que China tanto necesita para seguir creciendo y para salir finalmente a conquistar. Todo esto puede ayudar a China a alimentar a su población, manifestó. ¿Han visto cómo están comprando alimento por todas partes? Cómo ha subido también el precio de la carne en el sur de Chile, porque ha subido en varias partes. Pero ahora van a comprar ganado al sur de Chile. Los suben arriba de barcos y se los llevan. Beijing además necesita puertos, obviamente, de aguas profundas. Y los está buscando. En República Dominicana, saludo a toda la gente que nos ve de República Dominicana. En Argentina, El Salvador, entre otros. Beijing además ha hecho de esta región un foco particular de expansión, según informa The Epoch Times, en estos últimos años. La influencia china en la región también abarca la situación actual del virus del PSC, la diplomacia de las inoculaciones, la diplomacia que partió con el tema de las mascarillas, y por supuesto nadie está preocupado de eso. Se ha visto en Chile hasta los cuarteles de la Policía de Investigaciones que tenían estos túneles sanitarios con el logo, por supuesto, del Partido Comunista de China. Ahí está la conciencia, la real dimensión del problema. Pero a ellos nadie los persigue y, por supuesto, nadie los tiene en el ojo. No son los culpables. Los culpables son la población, la gente. Un experto en China, además, advirtió hace un tiempo que Beijing está utilizando la grave situación de Latinoamérica ocasionada por la pandemia para el avance predatorio de sus intereses comerciales y geopolíticos a través de la diplomacia de las inoculaciones chinas.
¿cierto? Y es impresionante que haya, no que haya gente que no entienda esto, pero que no quiera, que no le interese ni siquiera entender. Les recomiendo un programa, si quieren escuchar más de contracultura, vean el programa que está aquí en el canal, en la lista de reproducción podcast. Se llama El Plan de China para Dominar el Mundo, 1 y 2. Esto fue antes de la pandemia y habla del programa de armas biológicas que pretendía usar China para salir en la conquista del mundo. Está ahí. Vean la fecha. Lo advertimos aquí en el canal. Eso es lo que estaban pensando hacer. Los gobiernos progresivamente están eliminando el sistema de gobierno democrático, entre comillas, y están convirtiéndose al totalitarismo. Esto les da la excusa además perfecta. Si usted cree que no es parte del problema al someterse a esto, está muy equivocado, porque una playa se hace de muchísimos granitos de arena. Y eso es justamente lo que están haciendo y lo que esto está permitiendo. ¿Qué más tenemos acá? Pongan atención a la siguiente noticia. Resulta que multimillonarios y fundaciones privadas están pagando millones de dólares al año al Departamento de Derechos Humanos de la ONU para convertir los objetivos políticos progresistas en obligaciones para el mundo entero en materia precisamente de derechos humanos. ¿Quiénes son? La Fundación Open Society, por supuesto, no puede faltar, infaltable. Esto es como el mal alumno de la clase que lo tienen identificado en absolutamente todas partes. La Fundación Open Society del tío Jorge. La Fundación Ford, por supuesto, antigua colaboradora de todos estos planes. La Fundación MacArthur, Microsoft y otras poderosas además fundaciones privadas internacionales están utilizando su poder y su riqueza para moldear las opiniones de los expertos en derechos humanos de la ONU. Todo esto según un informe del Centro Europeo para la Ley y la Justicia. ¿De qué trata este informe? Detalla cómo el dinero privado está entrando en el sistema de derechos humanos de la ONU sin ningún tipo de transparencia. Lo mismo que está pasando con la OMS, cómo el dinero privado está influyendo todo esto. Si esto no se llama fascismo, díganme cómo se llama. La fusión del Estado con las empresas, ¿cierto? Todo esto sin ningún tipo de transparencia, reporta este informe, y evidentemente comprometiendo la independencia e imparcialidad de los expertos de las Naciones Unidas. Este informe, ¿cómo se elaboró? Mediante entrevistas con 28 expertos en derechos humanos de la ONU, antiguos, actuales, que además reconocieron el problema del dinero privado que entra en el sistema de derechos humanos de la ONU para comprar influencia. ¿Cuál es el problema aparente aquí, según lo que informa este informe, valga la redundancia? Que es que los expertos de la ONU solo informan de que han recibido una subvención directa, a veces sin revelar el importe total de la suma y su fuente o cualquier información sobre el tipo de asignaciones que están recibiendo. A veces no se revela el importe de la subvención y en ocasiones existe una discrepancia entre las cantidades que los expertos afirman haber recibido y las declaradas por las fundaciones privadas en sus informes anuales. Este informe, que por el momento solamente está disponible en francés y lo están escuchando ustedes aquí, analiza específicamente una red de mecanismos de financiación, pongan atención a esto, que la Fundación Open Society, la Fundación Ford y otros grupos filantrópicos, entre comillas, utilizan para financiar los procedimientos especiales de la ONU con el fin de promover la ideología de género y las preferencias políticas de la izquierda globalista. Bueno, todo esto se ve comprobado en las calles. Yo recuerdo cuando fueron las protestas en Chile, ahí estaban los organismos de derechos humanos que han sido tremendamente cuestionados, porque se los vio hasta haciendo parte de las protestas, por decir lo mínimo que se puede decir. Lo mínimo, haciendo montajes, haciendo shows. ¿Y quiénes son los que tenían interés en desestabilizar al país mediante todo este tipo de actividades subversivas? Los mismos que se quieren quedar con el agua, pues, señores, los mismos que están utilizando
los conflictos raciales para cortar el país por la mitad, para dividirlo, que probablemente el día de mañana le podrían dar a China incluso acceso al Pacífico. ¿Cuántos intereses hay de distintos grupos, no solamente del Partido Comunista de China, pero distintos grupos de hacerse con el control de la Patagonia chilena? ¿No lo creen ahora? Está todo a la vista. De eso se trata. La nación mapuche que creó. ¿Quién la creó? Estos mismos grupos de poder que están utilizando esos tontos útiles, ignorantes, para su causa globalista, que crearon incluso una bandera, que en el fondo es una bandera de la ONU, y que está ahí, trabajando para generar esta subversión y seguir desestabilizando el país, mientras algunos tontos aplauden como focas, por supuesto, todo esto, y creen que van a conseguir más igualdad con todo esto. No se dan cuenta que están trabajando para un plan muy sofisticado que los está utilizando simplemente como tontos útiles. Pupink, que es una de las personas que estuvo involucrada en este informe, dice que la capacitación del sistema de derechos humanos de la ONU por parte de entidades privadas con mucho dinero está causando un daño incalculable a la democracia y a los derechos humanos en todo el mundo. Lo hemos visto. ¿Dónde están ahora para condenar lo que pasa en todo el mundo con la violación sistemática de los derechos humanos? ¿No se creó para eso las Naciones Unidas o acaso es real todo eso de que Stalin estuvo involucrado desde el principio y que la carta fue redactada, la Carta de Derechos Fundamentales, creo que son derechos, ya ni me interesa a esta altura, la Carta de las Naciones Unidas fue redactada por el señor Albert Hess, que después demostró ser un espía al servicio de la KGB y de los poderes globalistas, por supuesto, que siempre trabajaron en conjunto en las más altas esferas. Más allá de la mentira para el público, la división entre la Guerra Fría, Oriente y Occidente. Lo mismo que pasa ahora con China. ¿Cuánta gente no entiende el panorama y dice, bueno, pero es que son dos fuerzas opuestas? No, si es Occidente, Europa, los que están permitiendo que estos monstruos lleguen al poder. Así que todo esto que estamos viendo, que estas instituciones internacionales pueden convertirse, según este informe, en sí mismas para un peligro para la libertad y los derechos de las personas, hoy en día, como consecuencia, estamos viendo que la gente reclama la soberanía del Estado para protegerse de los excesos de la Unión Europea y las Naciones Unidas. De los excesos. Se pueden tener a nivel nacional diferentes opiniones sobre lo que es bueno y justo. Se puede debatir, explicó este experto. Pero a nivel internacional, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, no existe tal debate. Solo prevalece una filosofía liberal de los derechos humanos, por decirlo menos. Así que en este segundo informe, además del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, que también que analiza la influencia política de la Fundación Open Society en las instituciones internacionales. Open Society, la misma que le dio dinero al señor Sichel, y también al señor Jackson, por ejemplo, al Frente Amplio, que se supone que son opuestos en su ideología. Pero no tiene nada de opuesto porque son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, en el discurso de Jackson, que aparece en la página de la Open Society Foundation, habla lo mismo que hablaría Sichel, por ejemplo, que es el candidato uno de los candidatos a la presidencia de Chile. Ahí, en ese video, el señor Jackson habla de que defiende la sociedad abierta. Si no saben lo que es la sociedad abierta, bueno, vean quién es el señor, el tío Jorge. Búsquenlo en la lista de entrevistas en el programa y van a encontrar ahí ese programa que hicimos con un amigo que es cubano y conoce muy bien esta temática. Ahí defiende a la sociedad abierta en este video de este multimillonario,
Dice además que una sociedad abierta es abierta a la inmigración y a las nuevas formas de ver las relaciones entre las personas. Ahí tienen la ideología de género, tienen todo. Tienen colapsar Occidente con utilizando a la inmigración como un arma. Porque eso es literalmente como de la manera en que lo están haciendo y promoviendo. Yo no tengo nada, y ustedes saben que no tengo nada en contra de la migración. Todo lo contrario. Pero ahí lo tienen. Entonces, estamos sometidos constantemente a estos temas que no se perciben en la opinión pública, que no se percibe la gravedad de lo que está pasando. Noticias de Latinoamérica. ¿Quieren escuchar más de Latinoamérica? Bueno, China está avanzando con su diplomacia a través de las inoculaciones en Latinoamérica, estableciendo diferentes plantas y ahora haciéndose cargo, por supuesto, a través de sus empresas que están vinculadas directamente al ejército chino, de tratar la salud de las personas, por supuesto, y todos los riesgos que eso conlleva. Por eso les dije, vean el programa, el plan de China para dominar el mundo. Es un programa imperdible, un podcast, para que entiendan realmente qué es lo que está en la mente de estas personas. Si no, no lo van a entender. Así que después de todo este tema de la diplomacia de las mascarillas, ahora están empezando a lanzar esta ambiciosa diplomacia de las inoculaciones contra este bicho que ellos mismos son cómplices. Todo esto para poder ganar el control de los países y poder controlarlos, según expertos en China. En Latinoamérica, varios países están participando en estas pruebas. Noticia del 30 de septiembre del 2020, publicada el 4 de septiembre del 2020 en The Epoch Times. Wang Yi, que es ministro de Relaciones Exteriores de China, el día 22 de julio en una conferencia virtual, ofreció préstamos por USD, por dólares, 1.000 millones como ayuda para comprar estas inoculaciones producidas en China y pidió tener relaciones más estrechas con la región. Asimismo, Xi Jinping llamó a al menos 6 presidentes latinoamericanos para hablar sobre la ayuda. Quien informó esto, el diario El Cronista. Así que ahí lo tienen. El exvirólogo, por ejemplo, para que veamos algunas opiniones contrastadas, el exvirólogo del Instituto de Investigación del Ejército, estos son el tipo de fuentes que damos aquí en el programa, del Ejército de Estados Unidos, el doctor Shan Lin, creo que es, dio también su análisis. Dijo, China está haciendo esto por razones políticas, especialmente porque la diplomacia de mascarillas del PSC no funcionó y fue criticado por la comunidad internacional por esparcir este virus al mundo. Esta es la razón por la cual el régimen está tan desesperado por encontrar una plataforma para la diplomacia de las vacunas, dijo. Él también, otro analista, Li Lingyi, él es analista de asuntos de China, dice que China no tiene la capacidad de producir un suministro de vacunas tan grande. Y Li dice que las promesas de Beijing son simplemente un intento de unir a los países contra Estados Unidos y otros países occidentales. Yo creo que hay mucho más allá de esto, de esta simple opinión, pero por lo que sabemos y por lo que además pueden ver en ese programa que les recomiendo, por algo se lo estoy diciendo. Y tenemos los múltiples fabricantes que están trabajando, que están ofreciendo sus productos a estas alturas y negociando estos acuerdos de este nuevo tipo de diplomacia. ¿Dónde? ¿En qué países en los últimos meses? Bueno, por supuesto, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, que se encuentran entre los 11 primeros países con más casos confirmados, entre comillas, sin considerar a China, que no podemos saber qué tan fidedignas son las cifras, por supuesto. ¿Qué más tenemos en la desestabilización, informe de situación de la desestabilización de América Latina, podríamos decir? Bueno, el régimen chino también ha entrenado a escuadrones cubanos encargados de reprimir protestas en la isla. Todo esto también según un reporte que hizo Alicia Márquez,
el 30 de julio del año 2021 y reportó justamente que habían unas fotos obtenidas por un medio cubano que mostraba paramilitares chinos entrenando a las fuerzas especiales cubanas en las afueras de La Habana. Habían diversas fotos donde se ve a las fuerzas especiales del régimen cubano, también conocidas como boinas negras, vestidas de este uniforme negro, por supuesto, mientras que de verde está la Policía Armada Popular del régimen chino, una rama del ejército chino. Todas estas fotos se han compartido en grupos privados. A mí también me llegaron, como la misma organización que recientemente fue sancionada por la administración de Biden. Todo esto lo dijo la periodista de ADN Gaylette Martínez Fragela en una entrevista con el programa Talking Points del medio afiliado del The Epoch Times, NTD. Todas estas fotos, para que se hagan una idea, comenzaron a circular alrededor de febrero, que es más o menos el mismo tiempo en que la prensa estatal cubana publicó un artículo acerca de cómo los militares chinos se estaban modernizando. Esta misma influencia la vemos en Venezuela. Había una foto incluso obtenida por ADN Cuba, que evidenciaba que la Brigada Especial Nacional, la denominada BEN, entrenada para reprimir a la ciudadanía, recibió preparación del grupo paramilitar Fuerza de Policía Armada del Pueblo Chino, la PAP, involucrado además en las protestas de Hong Kong. Ahí tienen, para que se hagan una idea de cómo se va configurando este panorama y nos saltemos a diferentes partes y diferentes países para ver cómo se va conformando esto. Y lo más complicado es la gente después de ver esto dice, bueno, ¿y las autoridades por qué no están reaccionando a todo esto? Y sabemos por qué no lo están haciendo, son parte del problema, están vendiendo a sus propios pueblos. Y eso lo va a demostrar, no lo digo yo, lo va a terminar demostrando la historia a largo plazo. ¿Por qué? Porque los movimientos que se están viendo no mienten. No mienten. ¿Qué más tenemos acá? Otro excelente artículo de SOT.net que habla algo que es muy real y lo hemos visto acá, que todo esto que se está implementando con la excusa sanitaria no es más que algo para implementar otra agenda que es la infame ID 2020, que es el gran problema aquí. Todo esto es una alianza fascista entre socios públicos y privados, incluidas por supuesto las agencias de la ONU y también la sociedad civil organizada de la izquierda y de la derecha también globalista. Es un programa de identificación electrónica que utiliza la inoculación de las personas generalizada como una plataforma para la identidad digital y los sistemas de crédito social. Eso es lo que realmente están implementando y es demasiado sospechoso por el hecho de que es un beneficio gigante para poder construir una tiranía. Piensen en eso. Así que mientras más los análisis escritos que se ven ensombrecidos por una propaganda y una exageración que termina infundiendo el miedo, las preguntas sobre la verdad y los argumentos sobre dónde buscar los orígenes y cómo se puede haber propagado todo este virus y cómo combatirlo se pierden en el ruido del caos desenfrenado, dice este artículo. Pero ¿no es esto lo que quieren los, entre comillas, hombres negros detrás de la pandemia intencionada, caos, pánico, desesperanza, que conduce a la vulnerabilidad humana? Un pueblo que se convierta en presa fácil de manipulación. Todo eso y mucho más. Se trata de la identidad. Se trata de incorporar los programas de crédito social. Eso está directamente reconocido a través del foro de Davos. Si no lo creen, ya vamos a hacer un programa de eso para mostrarles las pruebas, las evidencias. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, declaraciones del doctor Tedros, controvertido por su prontuario, por sus afiliaciones a grupos armados? Bueno, recordemos que dijo que debemos avanzar hacia el dinero digital porque el papel físico y el dinero en monedas pueden propagar enfermedades, especialmente endémicas. En muchos países escandinavos también el efectivo está prohibido en gran medida, incluso una barra de chocolate solo se puede comprar electrónicamente. Todo esto es parte de avanzar hacia un estado totalitario, todo esto es parte de la Agenda ID 2020 y de todos estos pasos que van a implementar ahora, que han preparado durante mucho tiempo, incluida por ejemplo la simulación por computadora del Instituto Johns Hopkins, ¿recuerdan?
en Baltimore el 18 de octubre del año 2019, patrocinada ¿por quién? Por el Foro Económico Mundial, por la fundación del señor y la señora Buena Gente. Pongan atención a lo siguiente. El señor Anid Choudhury, medio complicado el apellido, él es asesor de políticas del programa del gobierno de Bangladesh, dice lo siguiente: estamos aplicando un enfoque prospectivo de la identidad digital que otorga a las personas el control de su propia información personal, sin dejar de construir los sistemas y programas existentes. El gobierno de Bangladesh reconoce que el diseño de sistemas de identidad digital tiene implicaciones de gran alcance para las personas, acceso a servicios y medios de vida. Estamos ansiosos por ser pioneros en este enfoque. Otros países donde hemos visto esto, donde ya hay robots literalmente patrullando por la calle, es en Singapur. También. Entonces, la idea de esto es pasar a un mundo postindustrial. Para eso quieren implementar el tema de la cuarta revolución industrial. Pero les voy a dar otra visión de esto, porque este es el premio para los que llegaron al final del programa del día de hoy. En algún momento del programa yo meto alguna sorpresa y hoy día la voy a meter aquí. ¿Qué es lo importante que podemos entender aquí para ver algunas visiones contrastadas? Lo que están aplicando aquí es este modelo de cuarta revolución industrial, donde estamos en un punto cero, ¿cierto? Y eso es lo que quieren aplicar. Pero ¿qué es lo que es importante que podamos entender de esto? Resulta que la humanidad hoy día está al borde de una nueva era oscura, de un invierno largo y oscuro, dice el señor Joaquín Flores. Ya les voy a contar quién es. Y él dice que una vez desarrolladas todas estas tecnologías para liberar a la humanidad del trabajo, se han convertido en un leviatán tecnoindustrial aparentemente insuperable. Esto se basa en la misantropía, la esclavitud y la erradicación humana, llamado el Gran Reinicio. Lo están planteando los mismos que hablan de esta cuarta revolución industrial. Pero resulta que hay otra cuarta revolución industrial de la que no se habla, que está en el horizonte. Una que coloca a la humanidad a la cabeza de las tecnologías liberadoras, como el Internet de las cosas y la impresión 3D. Por lo tanto, lo que se denomina como la cuarta revolución industrial, se trata de hecho de subvertir la verdadera cuarta revolución industrial hacia los intereses de los financistas cuyo antiguo método de control finanzas está menguando. Piensa en un segundo lo que está diciendo el autor de este artículo de Strategic Culture. Él está hablando de que la tecnología nos está llevando a un punto donde a través de esa tecnología es posible liberar al hombre y hacer la vida definitivamente más fácil, si ese es el objetivo de la tecnología, ¿cierto? Incluso desarrolladas estas tecnologías, se le habla que con esto es posible liberar incluso a la humanidad del trabajo, de ese trabajo al menos que conocíamos en estas eras industriales. ¿Por qué es importante la visión de él? Porque él dice que este tipo de tecnologías podrían liberar al hombre y ponerlo a la cabeza de una verdadera revolución, y que sería una revolución que podría liberar a las personas, y los globalistas están desesperados, por supuesto, ante este escenario. Piensen ustedes lo que significa para las grandes compañías tecnologías como la impresión en 3D, que podrían transformar a su propia casa en una verdadera fábrica para poder desarrollar algunos de los aparatos o adminículos que usted necesita en su vida diaria. Incluso extender la vida de estos y hacerle la guerra así también a la obsolescencia programada, que es una gran herramienta de control. Hay un documental muy bueno que pueden ver que se llama Obsolescencia Programada. Creo que era un documental español muy bueno. Pero la verdadera cuarta revolución industrial, no la del señor Schwab, se trata de la microproducción en cada hogar, en su garaje, por ejemplo, y posee sus propios medios de producción. Esta es la verdadera promesa del Internet de las cosas y la impresión en 3D.
No se trata de promover la globalización en las sociedades masivas de escala hacia un paradigma de control de forma piramidal cada vez más grande. Hay dos visiones en competencia de la cuarta revolución industrial. Y en este sentido, dos visiones en competencia de un gran reinicio también. Por eso, dice el autor, hemos planteado la pregunta de nuestro ensayo. ¿De quién es el gran reinicio? La lucha por nuestro futuro, tecnocracia contra la república. En consecuencia, ha surgido mucha confusión sobre la cuarta revolución industrial si se trata principalmente de una agenda antrópica o misantrópica. Bueno, en resumen, él dice que la cuarta revolución industrial se apropia de un lenguaje de la próxima revolución industrial, pero que en realidad propone otra agenda prácticamente no relacionada por completo. Todo esto es de acuerdo al Foro Económico Mundial, al Grupo de Davos, que es una red financiera que contempla esta nueva época que se avecina, no con optimismo, sino con horror, con absoluto horror. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, y es cosa de ver los videos del Foro Económico Mundial. Mientras están diciendo que quieren controlarte con el latido de tu corazón para poder ampliar aún más, con la misma excusa de usar las máscaras faciales y el tema de que ahora es difícil reconocer a la gente. Bueno, entonces vamos un paso más allá y vamos a controlarlos ahora por el latido de su corazón. Todos estos movimientos de Schwab, que están respaldados por los Rothschild y sus amigos en tecnología y en el estado profundo, son todos movimientos para contener, controlar el retroceso de la cuarta revolución industrial en un tipo diferente de sistema. Esto se debe además a que tecnologías que realmente implican la cuarta revolución industrial van en detrimento de la plutocracia reinante actual. ¿Qué significa esto? Que le están quitando poder ese mismo tipo de tecnologías. Es por eso la obsesión que tienen con controlar absolutamente todo. Y el Internet es uno de los campos de batalla donde se está viendo actualmente eso. Este autor ha encontrado muy interesante esto, porque él dice que la vieja sociedad se basaba en la producción industrial a gran escala, la obsolescencia planificada y las sociedades de gran escala que requerían burocracias. Pero aquellas viejas burocracias y sociedades de gran escala reflejan en sus relaciones sociales de producción la forma en que le dan los medios de producción. En otras palabras, todo esto es la sociedad de la industria de masas, y la obsolescencia planificada a nivel económico fue la base de la sociedad que tenemos hoy día, de la burocracia de masas y el trabajo sin sentido a nivel social. Trabajar, trabajar, producir, producir, y ya hemos llegado a un punto de producir y producir y producir basura. No puede haber nada más obsoleto que, por ejemplo, el tipo de basura que producen ciertas economías, como la basura que traen de China, productos que duran 2-3 días y hay que botarlos a la basura. Nadie habla de que eso sí es contaminación, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, pero por supuesto eso no se menciona, porque esto no se trata de salvar al planeta. Así que toda esta revolución burocrática de las décadas desde 1920, 30, que fue todo este New Deal, además el complejo militar industrial, fue vista en otras partes del mundo como marxismo, leninismo y también fascismo. ¿Qué es lo importante que podemos entender? Que esta cuarta revolución industrial que dice el señor Schwab, que es otro estratagema de las élites para utilizar todas estas nuevas tecnologías, para esclavizar aún más a la humanidad. Todo esto, recordemos que hay una parte de la historia de la cual no se habla. Y eso es lo que quiero hacer hincapié aquí en estos últimos minutos del programa. Esta verdadera revolución industrial, cuarta revolución industrial si queremos hablar, todo esto fue creado por algunos expertos en tecnología, que no se mencionan ahora, inversores independientes, que se remontan casi a 2 décadas atrás. Se inspiraron en el movimiento de ciencia ficción New Wave en los años 60 y 70 y un género relacionado con el cyberpunk, que muchos de ustedes recordarán. Todas estas imágenes de arte está lleno en el internet, y también son parte de la gráfica y el arte de muchos canales alternativos. Incluso, por ejemplo, se le atribuye falsamente la cuarta revolución industrial al señor Schwab.
Y más adelante admiten que este término se remonta al menos a la Feria de Hannover en Alemania en el año 2011. También podríamos decir que al siglo XIX, porque todo esto lo veían como una mayor automatización. Y esta es una función de la composición orgánica del capital, la relación entre el capital constante y lo que se denomina el capital variable. Pero lo que es importante entender aquí es que hay dos, en el fondo, revoluciones industriales, cuartas revoluciones industriales que están en competencia. Una donde estas tecnologías se han desarrollado y que algunas son de naturaleza emancipadora y liberadora, como por ejemplo la posibilidad que nos da este programa a través de la tecnología de salir al aire. Y otros que son perseguidos por las élites financieras, como lo explica además el Foro Económico Mundial, que se basan en la misantropía, la reducción de la población, el control del pensamiento y la vigilancia, y el largo y oscuro invierno. Recordarán muchos esa frase. Es importante además entender que las élites financieras han llamado erróneamente a este sistema de monopolio estatal corporativo capitalismo, donde el capitalismo se entiende como competencia entre jugadores con iguales derechos legales. No es lo que está pasando aquí. Y están llamando además al próximo sistema que tienen en mente, la cuarta revolución industrial, cuando en realidad va en contra de la cuarta revolución industrial real, que puede ser. Aquí tenemos una competencia entre dos sistemas. Uno, que es utilizar la tecnología para liberar a la humanidad. También la liberación de la energía ilimitada que hay allá afuera, porque todo se trata de control. Y por eso todo este tipo de tecnologías durante tanto tiempo se han controlado y no se ha permitido que salgan a la luz. Y esa es la mejor prueba de por sí, para quienes estudian esto en profundidad. Vivimos en un mundo donde hay un control total sobre lo que está pasando y sobre las futuras acciones que van a emprender los países y hacia dónde los quieren conducir. Eso no es libertad, eso es un mundo de esclavos con una raza propiamente tal que aún no se ha hecho consciente y no se ha hecho consciente de su relación con Dios y con el universo y el potencial que eso implica. Este artículo que les estoy mostrando por eso es tan importante, porque habla del poder liberador que puede tener una verdadera revolución para utilizar la tecnología y que es algo absolutamente inevitable a largo plazo. Pero también habla de esta otra cuarta revolución que pretende en el fondo congelar el tiempo, como lo vimos en el programa pasado, donde esta élite trataba de escapar al flujo natural de los eventos, de las cosas, de las energías del universo, y trataba de hacerse con el control y evitar que pase lo que es inevitable, utilizando la tecnología justamente para poder lograr esos fines, de escapar de alguna manera a la realidad, escapar a la certeza de que todo el mundo debe morir y por eso quieren congelarse, por eso quieren permanecer ahí en el tiempo, congelados si es necesario. Para eso están todos esos programas, esas empresas que se dedican justamente a congelar los cuerpos para revivirlos en un futuro y todo. Vemos esa falta de aceptación de las cosas tal como son, de someterse. Es sometimiento, es humildad a las leyes del universo. Creo que mucho de eso es lo que realmente hay aquí. Todas estas tecnologías que se han ocultado durante mucho tiempo y que solo poseen el complejo militar industrial, por ejemplo, y otros países poderosos como Rusia, China, etcétera. Hay una serie de evidencia de eso muy bien fundamentada y testigos de alto valor que afirman justamente lo mismo. Así que todo se trata de control simplemente. Y hay una gran posibilidad de que la cuarta revolución industrial que sea viable para la humanidad, viable, o sea, que sea viable con la vida humana, porque de eso estamos hablando a estas alturas, de acuerdo con los derechos del hombre, basadas también en la dignidad del espíritu humano, algo que no se está tomando en consideración absolutamente para nada, porque aquí hay otra cosa detrás de todo esto, y que se basa por definición también en una nueva forma de industria artesanal, que el Internet, por ejemplo, de las cosas, si es utilizado de buena manera y la impresión 3D podrían hacer posible. Eso también es un universo, se nos abre un universo de posibilidades con los problemas que tenemos actualmente. No hay que cerrarse simplemente en creer
que todo está perdido y que todo está mal. La humanidad fue hecha a imagen de su creador y es digna de una sociedad que refleje su magnificencia. Creo que es importante concentrarnos en eso. Es hora de volar, es hora además de imaginar un nuevo futuro. Atrevámonos a imaginar ese futuro, a ser parte de él, a llevar, en este caso, ese tipo de noticias, las noticias que nos podrían hacer construir un futuro mucho más digno, una sociedad mucho más digna, a imagen de su creador, que finalmente es el hacedor, el responsable de que haya vida aquí en la Tierra. Hay gente que ni siquiera toma este hecho en consideración al mirar, por ejemplo, quién diseñó un pájaro tan fantástico. Pero eso es igual que ser, de alguna manera, como estos globalistas que quieren escapar al curso natural de las cosas. Si se fijan, en el fondo hay una sola palabra para definir todos estos medios de control y todo. Son cobardes. Eso es lo que son. Cobardes que no se atreven a vivir y a aceptarse tal como son, y por eso tienen este conflicto que terminan proyectando sobre las masas y terminan transformándose en estos sociópatas que vemos hoy día, que la verdad es que está lleno el mundo y no sabemos de dónde salieron todos tan rápido. Pero bueno, recordemos siempre eso, que la humanidad fue hecha a imagen de su creador. Es por eso que estamos aquí y tenemos que ser dignos de una sociedad que refleje toda esta magnificencia. Ese es el único futuro, así que es hora de volar. Mis queridos amigos, agradecer a toda la gente que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee, que hacen posible este programa. Si tú también quieres apoyarnos para producir más contenido, bueno, busca los enlaces que vas a encontrar siempre al final en la descripción de los videos para que nos puedas apoyar aquí en el programa. Agradecerles a todos su sintonía. Muchísimas gracias por estar aquí. Comparte este video si te gustó. No te vayas sin dar tu like. Esto ha sido Contracultura News. Nos vemos pronto en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.